Usted tome su Biblia y vamos a leer esta parte que tiene que ver con la palabra de Dios en un tema que le he puesto: ¿qué quieres que haga por ti? Y vamos a leer lo que dice aquí en la pantalla. ¿Por qué no lo lees conmigo, por favor? De preferencia te animo a que tomes tu Biblia y a que lo leas en voz alta. Y quiero hacer énfasis: hay muchas posturas, sobre todo últimamente, muchas maneras de pensar, muchas cosmovisiones. Te animo a que tu cosmovisión sea una cosmovisión bíblica. Amén. Que tú estés centrado y confiado en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué no tomas tu Biblia en tu mano? Si la tienes contigo, lee conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Declaro que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo para recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva y transformadora palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca más seré igual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así puestos de pie, vamos a leer la palabra. Está en sus boletines. Tómela, por favor. En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Vamos a leer en su boletín desde la Nueva Versión Internacional. Yo sé que varios tienen la Reina Valera. Ahí tenga su Biblia con usted. Pero vamos a leer esta versión como dice esta versión. Así es que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Amén, amén. Tome su asiento, por favor. ¿Qué quieres que haga por ti? Es la pregunta de este texto, que me parece a mí el centro, el corazón de esta escritura. Estamos empezando un año nuevo y me parece que es muy importante recibir dirección de Dios, recibir dirección de la palabra de Dios. Me gustaría compartirte algunas verdades de la palabra de Dios y recordarte que Dios siempre tiene una palabra para tu corazón si tú vienes con un corazón abierto. Amén. Así es que si Dios habló a través de un burrito allá en la antigüedad, puede hablar cualquier persona que se pare en el púlpito, creo yo, ¿no es cierto? Así es que recibe tú la palabra de Dios, porque hay una palabra de Dios para ti. Quiero decirte que Bartimeo, la escena acontece camino a Jerusalén. Esta escena es muy interesante, que se da en Jericó. Jericó significa un lugar fragante. Esta es para algunos la ciudad más antigua de toda la historia y de todo el mundo. Algunos piensan que esta es la ciudad más antigua y hay arqueólogos que han descubierto artefactos en Jericó que datan de 11,000 años antes de Cristo. Estamos hablando de una ciudad súper antigua, de una ciudad que está más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén, y es una ciudad que, los divide
a Jericó y a Jerusalén el río Jordán, ¿no? Y Jericó, como muchas ciudades y cada vez más, desafortunadamente, hay muchas personas homeless, hay muchas personas pidiendo ayuda, hay muchas personas que viven y se sostienen de lo que la gente les da. Este hombre llamado Bartimeo, y Marcos clarifica que Bartimeo significa hijo de Timeo, y cuando lo dice así es porque su audiencia no necesariamente era una audiencia judía. Los que le iban a escuchar el mensaje del Evangelio de Marcos no era una audiencia judía, era una audiencia gentil como tú y como yo. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los judíos son judíos y para ellos el resto de los gentiles, según la palabra de Dios, el resto de los seres humanos somos nosotros los gentiles. Así es que al salir de Jericó, cuenta esta historia que se acerca este hombre, este limosnero, esta persona que vivía de lo que la gente le daba. Esta persona era un hombre que no tenía mucho en su favor, ¿no es cierto? Porque él era un hombre ciego. Y no solamente creemos que estaba discapacitado para trabajar por su ceguera, pero a lo mejor tenía otras discapacidades que no le permitían el proveerse a sí mismo. Ahora, aunque la ceguera fuera la única condición, era suficiente en aquel tiempo para no tener cómo trabajar y sostenerse a sí mismo. Su vida no era era la vida de un ciego que era pobre. Era la vida de un hombre que no tenía mucha esperanza en la vida. Era un hombre que estaba condenado a vivir ciego, a vivir con su problema, sin su esperanza de romper el ciclo negativo de su vida. Era un hombre completamente condenado a vivir ese estilo de vida que no era nada prometedor. Todo lo que quería, seguramente no lo dice el texto, pero todo lo que quería Bartimeo era sobrevivir un día más, ¿no es cierto? Ya que vivía de lo que la gente le daba. Así es que dice aquí la frase que pusimos en la pantalla: él era un hombre que estaba condenado a vivir con su problema sin la esperanza de algo mejor. Y es importante, para mí era muy importante traer este tema a principio del año, y ya la siguiente predicación que comparta voy a empezar a compartir todo el libro de Segunda de Corintios, y de ahí nos vamos a ir todo el año hasta llegar a Apocalipsis, ¿verdad? Mi esperanza es que cerremos el año predicando del libro de Apocalipsis, un libro bastante complicado para muchas personas, para mí también. Así es que este ciego nos da luz para muchas cosas muy importantes. La historia de este hombre nos da luz, y espero que te dé luz a ti para que puedas empezar un año bien enfocado en lo correcto, y un año con esperanza, para que puedas vivir con esperanza y con propósito en este año. Porque obviamente la ceguera no solamente se reduce en estos tiempos a la ceguera física, pero me parece que hay una ceguera más problemática que la ceguera física. El problema más grande que tenemos no es no poder físicamente ver, pero el no poder ver emocional o espiritualmente o intelectualmente. En otras palabras, hay algunas personas, sí, que tienen alguna limitación física, pero hay más personas que tienen una limitación emocional y espiritual. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero en estos tiempos tan complicados, que hay tanta información al toque de tus dedos, hay tanta información, y al mismo tiempo seguimos siendo ignorantes de muchas cosas, porque es tan masiva la información que recibimos a través de los medios masivos de comunicación, como el internet sobre todo. Como el maestro
Google, ¿no? Que para todo le preguntamos al maestro Google que nos diga, ¿no? Cómo se hacen las cosas, dónde, al papá o al tío YouTube para que nos diga cómo se hace la comida, cómo se arregla el carro, cómo se cambia esto, cómo se cambia aquello. Pero hay una infinidad de información. Vivimos unos tiempos que estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de información desde muchos ángulos y nos cuesta ver claramente. ¿A quién le crees tú? ¿A quién le creo yo? ¿No? ¿A quién le creemos en estos tiempos cuando hay tanta información? Así es que la ceguera no solamente se queda en estos tiempos en el aspecto físico, pero también me parece a mí que es más peligrosa todavía la ceguera emocional, espiritual, psicológica, intelectual. Hay un personaje que seguramente lo conoces, sobre todo si estudiaste en este país. Yo no estudié en este país, pero he escuchado de este personaje que se llama Helen Keller. No sé cuántos han escuchado hablar de Helen Keller. ¿Alguien ha escuchado? Levante su mano de esta persona. Gracias. Por ahí hay algunos que se han escuchado. Helen Keller decía que no hay nada peor, o lo único peor que ser ciego en la vida es tener vista, pero no visión, ¿no es cierto? Lo que es más peor, otra vez, que ser ciego es tener vista, pero no tener visión. Helen Keller nació de una manera muy saludable. Ella nació hace muchos años, por los 1880 más o menos, y nació bien, nació saludable. Pero después de pocos años contrajo una enfermedad que no han logrado determinar qué era, que la dejó no solamente ciega, pero la dejó también sorda. Y la ceguera y la sordez la convirtieron en una niña extremadamente rebelde, conflictiva, problemática, sin esperanza seguramente, sobre todo para aquellos tiempos en los cuales no existía la tecnología que existe ahora. Pero gracias al amor de sus padres, ella pudo ser la receptiva de una maestra que le comprendía muy claramente lo que estaba pasando. Su maestra se llamaba Ana, y esta maestra tenía solamente 14 años más que Helen Keller cuando se convirtió en su maestra. Y cuando ella se convirtió en su maestra, la profesora Ana tenía 20 años, por lo tanto Helen Keller tenía solamente 6 añitos, y con esos 6 añitos ya era un torbellino, era una persona incontrolable. Pero Ana también había pasado por diferentes dificultades físicas. Ana también estaba perdiendo la vista. Ana también estaba sufriendo también los ataques de la salud o de la falta de salud. Pero con una paciencia, algunos le llaman como una mujer que hace milagros, ¿no? Y acabamos de cantar esa canción, que el único que hace milagros se llama nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él es el hacedor de milagros, y el Señor, a través de Ana, la profesora, hizo un espectacular milagro en la vida de esta pequeñita ciega y sorda. La primera palabra que ella pudo pronunciar, porque su maestra le tocaba en su manita las palabras. Yo me imagino que con una clave especial, me puedo imaginar la clave de Morse, le llamamos en español Morse, ¿verdad? Morse tal vez en inglés, que le tocaba en su manita las palabras y ella empezaba a reconocer ciertas palabras. Y bien rápido, ella fue una niña súper brillante. Su confusión y su rebeldía surgían, no la confusión, pero la rebeldía surgía precisamente de la limitación que ella tenía. Y su maestra un día la tomó de la mano, la encaminó, porque le estaba enseñando las palabras y ella las podía ya empezar a leer, pero no las podía hablar. Y la maestra puso su manita de Helen Keller bajo el agua fría que estaba
que estaba cayendo, me parece que es en Alabama, estaba cayendo en su manita y le estaba deletreando las letras a ella para que ella las pudiera pronunciar. Y la primera palabra obviamente que pudo pronunciar fue la palabra water, ¿verdad? Agua. Helen Keller le despertó en su cerebro le abrió una fuente nueva de esperanza, de gozo, de alegría, y empezó a aprender y aprender y aprender y aprender y aprender hasta que Helen fue a la Universidad de Cambridge. Y en ese lugar logró sacar una licenciatura en arte. Después se convirtió en una persona activista. Fue una celebridad en todo el mundo en su tiempo. Fue honrada por muchos premios. Y me parece que ella le da en el clavo cuando dice que hay algo más peor que ser ciego. Y lo único peor que ser ciego otra vez es tener vista, pero no tener visión. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es la visión que tú tienes para tu vida y para tus seres queridos? Es muy importante el poder articular qué es lo que realmente queremos en la vida. Es importante poder decir qué es lo que realmente queremos en la vida. Pocas palabras pueden articular lo que realmente quieren en la vida. Pensamos lo que queremos, sentimos lo que queremos, pero pocas personas pueden articular verbalmente o en escrito exactamente lo que quieren de la vida. Y me parece que hay un sentido muy grande de falta de significado, de falta de propósito. La vida se nos va muy rápido, sin saber exactamente lo que nosotros queremos en la vida. Quiero volver a insistir en esa pregunta: ¿qué es lo que realmente quieres? Sobre todo los muchachos jóvenes adultos, ¿qué es lo que realmente quieres en la vida? ¿Qué es lo que realmente quieres? Trabajar, ganar tu salario, volver a casa y te levantas el otro día, trabajas, ganas buen salario y te vuelves a tu casa. Cada cierto tiempo tienes tus vacaciones. ¿Qué es lo que realmente quieres en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres? Gracias a Dios que Bartimeo sabía lo que quería y lo articula con valor y con persistencia. Bartimeo sabía lo que quería y lo articula con valor y con persistencia. Varias personas lo reprendían, ¿no es cierto? Le decían: hey, deja al maestro, no lo molestes. Si me ayudas, Javi, ahí hazle clic, por favor. Varias personas lo reprendían, pero él sabía lo que él quería. Un poquito más atrás, una más atrás, por favor. Él sabía lo que quería. Él sabía lo que quería. Gritaba con más fuerza cuando le decían: no molestes al maestro. Él gritaba con más fuerza. Gritaba con más fuerza: hijo de David, ten compasión de mí, decía. Ten misericordia de mí. La gente le reprendía. No solamente le decía: deja de molestar al maestro, pero le mandaba que dejara de molestar al maestro. Le censuraba, le prohibía. Y entre más le reprendían, más lo hacía. Entre más le decían: cállate, más levantaba la voz. El deseo de ser sanado era tan fuerte que no obedecía ninguna palabra que no viniera de Jesucristo. Hay 4 cosas que nos enseña Bartimeo. Hay 4 cosas muy importantes que quisiera compartirte de Bartimeo. La número 1, y si tomas nota, te animo a que tomes nota. Debes declamar al único que puede
darte un milagro. Debes de clamar al único que te puede dar un milagro. En medio de todas esas personas, en medio de la multitud que seguía a Jesucristo, Bartimeo sabe que el único que le puede dar su milagro, el milagro que él necesita en ese momento, se llama Jesús, el Hijo de David. Él sabe. Él sabe. Si algo me enseña Bartimeo es que no me enseña a clamar en mis propias fuerzas, no me enseña a confiar en mis propias fuerzas, me enseña esta historia a clamar al único que nos puede dar un milagro, al Señor Jesucristo. Y me parece que los milagros siguen existiendo hoy todavía, ¿sí o no? El Señor no está limitado. El Señor no está limitado. Hay grandes cosas que podemos pedir al Señor todavía. Hay necesidades grandes que están fuera de nuestro alcance que podemos pedir al Señor en este día. ¿Qué puedo hacer para vivir una vida con propósito? ¿Qué puedo hacer para vivir una vida abundante en este año? ¿Qué puedo hacer para vivir una vida de gozo, de paz en este año? Bueno, quiero animarte como nos anima Bartimeo a clamar al único que nos puede dar un milagro, a nuestro Señor Jesús, a Él. Pero también Bartimeo nos anima a que debemos de ignorar las voces negativas que están a nuestro alrededor. Habrá personas que nos digan: ¿para qué lo haces? Amigos muy bien intencionados, hermanos en Cristo muy bien intencionados me han dicho: ¿para qué gasta su dinero yendo a un seminario? El seminario debería ser gratis. ¿Para qué va a pagar tanto dinero en un seminario? Nuestra iglesia tenemos un seminario y es gratis. Venga a estudiar con nosotros. ¿Para qué va a pagar $50,000 para una maestría? No puedes, no hablas inglés. ¿Para qué vas y lo haces? Nos dicen a veces. No tienes la capacidad, nos dicen a veces. No tienes los dones que se requieren, nos dicen a veces. Eres pobre y siempre vas a ser pobre, nos dicen a veces. Nunca vas a poder hacer nada bueno. Eres un bueno para nada. No molestes al maestro, en otras palabras. No le pidas ese milagro. Pero una de las cosas importantes que nos enseña Bartimeo, y yo quisiera animarte a que lo apliquemos en este año, es que es importante ignorar las voces negativas a nuestro alrededor. A veces vienen de afuera y a veces vienen de adentro, de nosotros mismos, que no nos sentimos competentes, no nos sentimos capaces. Tú sabes que yo no nací en este país, estudié un par de años en el colegio. Erróneamente me salí del colegio para entrar a un instituto bíblico. Y digo erróneamente porque pude haber terminado primero la carrera en música, que es lo que estaba estudiando. Estaba en el colegio de Santana para después ir a la Universidad de Fullerton en el departamento de música. Y después pude haber estudiado el seminario, ¿no es cierto? Pero me fui al seminario, estudié solo 2 años en el colegio. Estudié en español toda mi licenciatura y estudié casi en español toda mi maestría. Y el último año el Señor puso en mi corazón el estudiar completamente, los últimos 2 años y medio, estudiar completamente en inglés. Porque había voces negativas en mí, dentro de mi corazón, que decía: tú no la vas a hacer, tú no vayas. Hubo pastores amigos míos que me decían: Carlos, no lo hagas, tienes la bendición de estudiar el seminario Fuller en español, síguelo en español. Pero a veces tenemos que callar las voces negativas, no solamente alrededor, pero también dentro de nosotros, para seguir adelante, para aplicar a mejores trabajos, para ir a la escuela, para aprender el idioma, para conocer la cultura, para traer un mejor salario para bien de nuestros hijos, de nuestra familia. Hay voces que nos dicen: párale ahí, no sigas, ya estás viejo, el tren ya te dejó, ya no estás a tiempo, dice por ahí una canción. Ya se pasó tu mes de abril, dice esa canción de Jesús Adrián Romero. Dame ese monte, se llama esa canción.
En este año quisiera yo animarte que ninguna voz negativa te detenga, te pare, sino que en este año tú puedas planear grandes cosas, aplicar a grandes trabajos, servir a Dios de maneras que no lo has hecho antes, compartir a Cristo con otros, porque te da temor compartirlo. A todo el mundo le da vergüenza hablar de Cristo porque ya no es muy aceptado en la sociedad, ¿no?, el ir y hablar de Cristo. Pero te animo a través, o la palabra de Dios nos anima a ignorar las voces negativas que hay a nuestro alrededor. También número 3, ahí está en la pantalla, debes despojarte de lo que te estorba y acercarte rápidamente a Dios cuando Dios te llama. Si Dios te dijo, ve y haz tal cosa, quítate lo que te estorba, ve y hazlo, ve y hazlo. Ahorita estoy tratando de discernir la voz de Dios en mi corazón. El Señor quiere que siga estudiando, que me siga equipando. Y estoy tratando de discernir por dónde voy a entrar. Me falta una sola clase para ser un capellán certificado. Un capellán certificado equivale a casi un doctorado. Así lo consideran la academia y los hospitales. Estoy debatiendo, me voy por aquí o me voy por allá. Me cuesta casi $25,000 tomar una clase porque tengo que dejar de trabajar 4 meses como lo he hecho muchas veces. Pero me cuesta $23,000 si tiene un doctorado. Estoy orando, Señor, clarifica, pero no dejes que ninguna voz negativa. Algunos me dicen, no vayas, vete por este camino. Otros me dicen, vete por aquel camino. Otros me dicen, ya estás viejo, ya disfruta la vida, ¿qué estás haciendo? Pero hay que quitar las voces negativas, pero hay que quitar eso que nos estorba también. Dice la palabra de Dios que Bartimeo, ¿qué hizo? Se quitó la túnica y corrió hacia la voz que le hablaba. Se quitó lo que le estorbaba. La iba a necesitar en la noche. La túnica la iba a necesitar en la noche para el frío. Para eso era la túnica. Pero en ese momento le estorbaba. En ese momento le estorbaba. Para alcanzar metas necesitamos deshacernos de aquello que nos estorba. Y necesitamos ir a esa voz que te dice, ve y hazlo. Esa voz de Dios que te llama, que te invita. No es pérdida de tiempo cuando Dios te llama a hacer algo importante. No es pérdida de dinero tampoco. Dios te da más de lo que te mereces. Lo digo por mí. Dios me da más de lo que me merezco. No es pérdida de tiempo invertir en el reino de Dios. No es pérdida de tiempo invertir en seguir creciendo, en seguir equipándonos. No es pérdida de tiempo deshacernos de algunas cosas, del orgullo, de la vergüenza. No es pérdida de tiempo. Y número 4, cuando llegas a Jesucristo por tu milagro y le preguntas, y Él te pregunta a ti, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Debes articular delante de Él lo que realmente quieres. Bartimeo le pudo haber dicho, pues una ofrenda de amor, ¿no? Para seguir comiendo, ¿no? Le pudo haber dicho, dame una ofrenda de amor. Búscame un lugar donde vivir. Tal vez le pudo haber dicho que alguien me consiga algún trabajo que yo pueda hacer con mis manos en mi ceguera. Pero Bartimeo sabía exactamente lo que él quería. Articuló claramente, sencillamente lo que él quería. ¿Qué es lo que quería Bartimeo? Quiero ver. Quiero ver. Que vea, Señor. Quita la ceguera que hay en mis ojos. Quita la ceguera que hay en mis ojos. Rabí le dijo, quiero ver. Rabí quiere decir mi maestro. No el maestro de aquellos. No el maestro de aquellos o de aquellos. Mi maestro, yo quiero ver.
Jesucristo, tú sabes la historia, al ver su fe, le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesucristo camino hacia la cruz. El milagro de Bartimeo aparentemente es el último milagro antes de que Jesús llegara a la cruz del Calvario. Jesús va camino al Calvario, pero todavía tiene tiempo de detenerse para bendecir la vida de un hombre necesitado. Y Jesús todavía tiene tiempo de bendecir tu vida. Jesús da una pausa en su proyecto de salvación para bendecirte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Pero es importante articular qué es eso que tú quieres. ¿Qué es eso que tú quieres? Y Jesús tiene todavía el poder de darte tu milagro, y yo oro que Dios te dé tu milagro en este año. Yo ruego a Dios que alcances grandes cosas en este año. Yo ruego a Dios que Dios bendiga tu vida y tu familia abundantemente en este año. Yo ruego que alcances metas nuevas en este año, cosas pendientes que se quedaron el año pasado, que las puedas completar este año. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a cerrar en oración. ¿Qué es lo que realmente quieres que haga por ti? Es la pregunta de Dios para tu corazón en este día. ¿Qué es lo que realmente quieres que haga por ti? ¿Por qué no cierras tus ojos? Por un instante, quiero que sepas que Jesús tiene un plan, un milagro para ti. Él tiene un milagro para el que le busca con valor, con persistencia, con fe. Y oír esa vocecita de Dios es el punto de partida. Oír esa voz que te invita a venir a Él para que Él te muestre su plan es el punto de partida. Ignorar las voces negativas es necesario. Ejercitar tu fe es necesario, es absolutamente necesario. Despojarte de lo que te estorba es importante, es necesario también. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, platica con Dios. ¿Qué es lo que realmente quieres que Dios haga por ti? ¿Por qué no le respondes esa pregunta al Señor en oración? Padre bendito, gracias que en tu plan de redención, en tu plan milenario, en tu plan eterno de redención, tomas un tiempo para bendecir la necesidad de aquella persona. Tomas el tiempo para bendecir al necesitado, a la mujer que necesita algo, al hombre que necesita algo. Allí donde estás, dile al Señor qué es lo que quieres que Él haga por ti. Tal vez son tus hijos, tal vez son tus proyectos, tal vez es tu trabajo donde necesitas un milagro. Ahí díselo al Señor. Ahí díselo al Señor. Platica con Él con la confianza de que Él es un hacedor de milagros, con la confianza de que Él abre camino donde está el camino cerrado, con la confianza de que Él sigue trabajando ahí en lo invisible donde tú no ves. Ahí cuando tú no ves, Él sigue trabajando. Tú te vas a dormir y Él sigue trabajando por ti. Tú te vas a trabajar y Él sigue trabajando por ti. Él sigue trabajando en lo invisible y Él sigue abriendo caminos. Te animo a que le digas qué es lo que tú quieres realmente, cuál es el deseo profundo de tu corazón.
y con toda la confianza recibe la bendición de Dios. Padre, gracias porque sigues abriendo caminos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque podemos seguir adelante hacia nuevas metas, hacia grandes metas. Gracias, Padre, por hacer tiempo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.